Vamos marcando, chicos. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí arrancamos. Mira, vamos a hablar, jóvenes, sobre lo que viene a ser los climas del Perú, ¿ya? Mira, atenta. Dime, primero tienes que entender la diferencia entre lo que viene a ser clima y tiempo, pues, ¿no? A ver, el tiempo es el que cambia en cuestión de horas, en cuestión de días. Ya el tiempo, jóvenes, es dinámico. Ejemplo, ¿no? En la mañana puede ser frío, en la noche hace calor, pero en la tarde hace calor y en la noche puede llover. Esos cambios se le llama tiempo atmosférico meteorológico. Te pregunto, ¿el tiempo se puede pronosticar? A ver, chicos, ¿el tiempo se puede pronosticar o no?
¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿el tiempo se puede pronosticar? ¿Sí o no? Sí se puede pronosticar, ¿ah? Ejemplo, te dicen, la temperatura de Lima llegará a 25 grados, ¿no? Con una mínima de 15 grados en un día soleado. Ya, ese es tiempo. El tiempo se puede pronosticar. ¿Y quién lo pronostica? ¿Cómo se llama el ente rector que pronostica el tiempo, chicos? Hasta la información tú lo puedes encontrar en tu celular, ¿ah? Se llama CENAMI. Acuérdate, CENAMIA, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, ¿ya? Entonces, a ese promedio del tiempo en 30 años, ¿qué te va a dar? Te va a dar el clima. El clima es en un largo plazo, un largo periodo. El clima no se puede pronosticar, el clima es estable. Si yo te pregunto, a ver, ¿cuál es el clima de la selva? ¿Tú qué me respondes? Vamos, chicos, ¿cuál es el clima de la selva? ¿Volaron? No creo, ¿ah? A ver, por aquí me dicen tórrido, tropical, me dicen, ¿no? Tropical. Claro, y de aquí te vas a 5 años, va a seguir siendo tropical porque el clima no cambia. Entonces, a partir de ahora, campeón, deja de decir, ¿no? Profe, que el clima está loco. No, loco estabas tú porque eso no era clima. ¿Eso qué era? Tiempo. A partir de ahora tienes que decir, el tiempo está loco, profe, porque el tiempo cambia, el clima no cambia, chicos. ¿Estamos bien o no? ¿Se entendió la diferencia? Confírmame la diferencia entre tiempo y clima o no. Sí, ¿no? Ya hasta ahora sí que más entendido la diferencia, podemos comenzar, pues, ¿no? Yo te dije que el clima de la selva, el clima de nuestra selva, es un clima tropical. A ver, que un crack me diga, ¿por qué el clima de la selva es tropical? Vamos, chicos. ¿Por qué el clima de la selva es tropical? Más cerca de la línea ecuatorial. Por su cercanía al Ecuador. Perfecto, Yasmín. Mira, es tropical. ¿Por qué la selva? Porque el Perú está muy cerca a esta línea imaginaria llamada la línea ecuatorial. Por esa razón, chicos, que el Perú tiene un clima tropical, ¿no? Estamos ubicados entre el Ecuador y una línea imaginaria que está abajo, chicos. ¿Cómo se llama? ¿El trópico de qué? A ver, estamos ubicados... De Capricornio. Claro, chicos. Entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Ya. Y como estamos ubicados entre el Ecuador y el trópico de Capricornio, se dice que estamos ubicados en una zona. ¿Qué zona es? Intertropical. Ya, cuando estás ubicado entre el Ecuador y el trópico se le llama zona intertropical. Y por esta zona intertropical es que tenemos un clima tropical. Clima tropical, o también conocido con otro nombre, ¿cómo se le puede llamar? Cálido. Otro nombre, chicos. Tórrido. Tórrido, pues, ¿no? Tórrido. Entonces, es un clima tropical. ¿Cómo son las lluvias? ¿Estacionales o permanentes? ¿Qué dicen ustedes? Permanentes. Claro, en un clima tropical, chicos, llueve casi todo el año, mira. Y aparte de que llueve, ¿cómo está? Soleado. Aparte de que llueve, está soleado. O sea, llueve y hace calor. Es un clima tropical. Entonces, profesor, ¿por qué es tropical? Por la cercanía al Ecuador. Y si a ti te dicen, ¿qué factor se le llama a eso? Se le llama por la baja latitud. Si te dicen, ¿qué baja latitud, profesor? Cerca al Ecuador.
¿Ya? Baja latitud es cerca al ecuador. Por esa razón que tenemos selva. Por la baja latitud, selva por estar ubicados en una zona intertropical y también porque esa nubosidad, ¿quién la mueve? ¿Quién la desplaza? Hay un viento, ¿ah? ¿Cómo se llama ese viento que mueve la nubosidad? Chicos, chicas, ese viento se llama los vientos alisios. A ese viento se le llaman los vientos alisios o también conocido como los vientos del sureste. Alisios o sureste, que también es un factor climático. Llueve también en la selva, porque yo te he dicho, si estás cerca del ecuador, ¿cómo es la temperatura, chicos? ¿Alto o baja? A ver, si estás cerca del ecuador, jóvenes, ¿cómo es la temperatura? ¿Alto o baja? ¿Alta, sí o no? Claro, y si la temperatura es alta en el ecuador, las aguas se evaporan más rápido y llueve. Y si llueve, también en el ecuador hay alta humedad. Por eso que en toda esta zona ecuatorial que abundan los bosques. Perfecto, bosques tropicales, bosques de neblina, porque es selva, pues chicos. Ah, ya, profe. Entonces, tenemos, si por esta zona la temperatura es mayor, el aire ¿cómo es? ¿Frío o caliente? A ver, dime, ¿cómo es el aire acá? ¿Frío o caliente? ¿Cómo es el aire, chicos? Si está cerca del ecuador, ¿cómo tiene que ser? El aire es caliente, ¿sí o no? Ya ese aire caliente, a ese aire caliente, ¿cómo se le llama? Sí, ciclón. El ciclón ecuatorial. Y como el aire caliente, chicos, asciende. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido tiene ese aire ascendente? Horario. Y cuando el aire asciende, se va enfriando. Y cuando se enfría, ¿qué te va a formar? Nubes y llueve. O sea, un ciclón se caracteriza porque te trae lluvias. Lluvias. ¿Ya ves? Profe, entonces si te trae lluvias, el aire caliente ¿cómo es? Es húmedo. El aire caliente es húmedo. Perfecto, es un aire caliente húmedo. Y cuando el aire asciende, deja una zona de baja presión. Por eso es que se dice que los ciclones son zonas de baja presión. ¿Estamos? Ya está. Facilito, ¿ya ves? Eso nada más se termina en la selva, chicos. Y encima los alisios chocan en el ecuador, ¿sí o no? Por eso que el ecuador se le conoce como una zona de convergencia intertropical. Es el ecuador, una zona de convergencia intertropical. Profe, todo el Perú debería de ser selva, pero estas nubes no pueden ingresar. ¿Por qué no pueden ingresar? ¿Quién nos las permite, chicos? ¿Quién nos permite que ingresen estas nubes del oriente? Oriente selva, acuérdate de tu amiga, la tigresa. Estas nubes del oriente, ¿por qué no pasan al occidente? Dime. Por ahí Sara me dice por la cordillera de los Andes, correcto. Porque esta cordillera de los Andes, chicos, va a actuar como una barrera. No permite que ingresen las nubes de la selva a la parte andina. ¿Ya ves? Y tú sabes que cuando las... Chicos, a eso se le llama un factor. ¿Qué factor? A ese factor se le conoce como la altitud. ¿Y quién te da la altitud, profe? La altitud te va a dar la cordillera de los Andes. ¿Correcto? La cordillera de los Andes. Profe, ¿por qué es importante la altitud? Bueno, tú sabes que la altitud se mide de nivel del mar, ¿sí o no? Claro. La altitud se mide de nivel del mar. La altitud se mide de nivel del mar. Si se mide de nivel del mar, mira, conforme tú vas subiendo, ¿qué pasa, chicos?
Mira, a mayor altitud, chicos, ¿qué pasa con la temperatura? Acuérdate, a mayor altitud todo disminuye. A menor altitud todo es mayor. Ejemplo, profe, a mayor altitud hay mayor temperatura. A menor altitud hay mayor temperatura. En la costa hay mayor temperatura. Conforme tú subes, la temperatura disminuye. Por esa razón que en la parte alta, chicos, ¿cómo es el clima? Dime. Nada. En la parte baja el clima es cálido, caliente. Y tú vas subiendo, el clima es templado. Y arriba el clima es frío. ¿Y por qué ocurre eso, profe? Es por la altitud. Por eso que si en tu examen te preguntan ¿por qué tenemos una diversidad climática? Es por la altitud. ¿Y por qué es frío arriba? Porque la temperatura es menor. ¿Ya ves? Si yo te pregunto, ¿cuál de los tres climas es el mejor? ¿Cuál de los tres climas es el mejor clima del Perú, muchacho? Dime, ven. El templado, pues chicos, es el mejor clima. Ya es el mejor clima. Y en ese clima templado se caracteriza porque también trae lluvias. Pero en la sierra no llueve todo el año, ¿ah? ¿En qué estación llueve en la sierra, chicos? En verano. ¿Y cuándo es verano? De diciembre a marzo. De diciembre a marzo llueve en verano. Y entonces el mejor clima es el templado, chicos. Correcto. Ah, perfecto, chicos, perfecto. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, chicos. Ahora, no solamente disminuye la temperatura, a mayor altitud también disminuye la humedad. Profe, al subir en los Andes hay menor humedad, es más seco. Por eso cuando tú llegas a la parte andina, muchachón, ¿qué pasa con tus labios? Se resecan, se cuartean, se rajan, se agrietan. ¿Por qué? Porque hay menor humedad. Claro. ¿Y qué te tienes que echar? ¿Un beso? No. ¿Qué cosa, chicos? Cacao por ahí, ¿no? Cacao, hidratante, chicos. Y profe, ¿y por qué cerca al mar la temperatura es mayor? ¿Por qué la humedad es mayor cerca al mar? Chicos, la humedad es mayor cerca al mar. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? La humedad es mayor en la costa porque estamos cerca al mar. Por eso, como estamos cerca al mar, la gente sufre ¿de qué? ¿De qué enfermedad, chicos? A ver, dime. Mantequilla de cacao, dice por ahí, ¿no? Claro, por la cercanía al mar, la gente sufre ¿de qué? De asma, ¿sí o no? ¿Y por qué sufren de asma? Porque hay mayor humedad. Y como hay mayor humedad, profe, ¿a dónde tienes que ir? A la selva. No, no seas malo. En la selva llueve. Te mueres ahí en la selva, ¿no? Encima que la selva baja para inundado, peor todavía. Te mueres, ¿ah? Tienes que viajar ¿a dónde? A la sierra. Porque en la sierra hay menor humedad. Perfecto. Profe, en la parte andina también hay menor presión arriba. Hay menor presión atmosférica. Profe, ¿y por qué hay menor presión atmosférica? Porque aquí el aire es... ¿Cómo es el aire? El oxígeno es menor. Si hay menor presión, hay menor oxígeno. Y si hay menor oxígeno, ¿qué te va a dar? El soroche. Se le llama soroche o llamado el mal de altura, ¿ya? Donde te va a dar mareo, se te viene el huaico, pues chicos. Es acá. ¿Ya? Entonces, si hay menor presión, te va a dar el soroche. ¿Por qué crees que los equipos como Alianza Risa, Uchulú de Deportes, por qué pierden? Pierden arriba porque hay menor presión. ¿Sabes, chicos? ¿Ah? Entonces, profesor, tenemos aquí un dato muy interesante. Lo voy a colocar de amarillo. Tenemos aquí que en la parte andina se cumple la gradiente térmica. ¿Qué es la gradiente térmica, chicos? Que a mayor altitud hay menor temperatura. ¿Qué relación tiene la temperatura con la altitud? Una relación inversa.
¿correcto? Entonces, profesor, a mayor altitud, ¿qué pasa con los elementos del clima? Estos son elementos, ¿ah? Los elementos del clima disminuyen. A mayor altitud, los elementos del clima disminuyen, excepto con un elemento que es mayor arriba. ¿Qué elemento es mayor arriba? La insolación. ¿Ya? La insolación. Arriba hay mayor insolación. Correcto, chicos. Vamos bien, ¿ah? Arriba hay mayor insolación. Ya, o sea, no te olvides, los elementos arriba disminuyen, excepto con la insolación. Ya está. O sea, en la parte de las cumbres hay mayor insolación, mayor radiación. ¿Y se acabó? Recontra easy. Profe, ¿cómo se llaman esas precipitaciones que se dan en las montañas? Se llaman precipitaciones orográficas. Orográficas se le llama, ¿ya? Oro es montaña, pues. Profe, y en la parte costera, el factor climático de la costa, vamos a colocar, a ver aquí, en la costa, su factor climático vienen a ser, muchachones, las corrientes, dime, las corrientes marinas, porque en la costa se divide en 3 sectores, la costa norte, dime, y la costa centro y sur va juntito. Dime, en la costa norte interviene una corriente marina que tiene aguas calientes. ¿Cómo se llama esa corriente marina, chicos? Dime, ¿cómo se llama esa corriente que interviene en el norte? Se le conoce como la corriente del Niño. ¿Y cómo son sus aguas? ¿Frías o calientes? Caliente. ¿Calientes, sí o no? Claro, chicos. También que interviene. Y como está cerca del Ecuador, las aguas son calientes. Como está cerca del Ecuador, interviene un viento ascendente. ¿Cómo se llama ese viento ascendente? Dime, ¿cómo se llama ese viento ascendente? Te lo dije, ¿ah? Se llama así. No. Ciclón. Entonces, el aire es caliente, el agua es caliente. ¿Qué te van a formar el ciclón y la corriente del Niño? Lluvias. Y en la sierra, en la parte costa norte, no llueve todo el año, ¿ah? En el norte llueve ¿en qué estación, chicos? En verano. Llueve en verano. Por eso que la costa norte, ¿qué clima tiene, profe? Dime, la costa norte, ¿qué clima tiene, chicos? A ver, chicos. Se dice que el norte tiene un clima llamado tiene un clima cálido, muy seco. Ya, la costa norte tiene un clima cálido, muy seco. ¿Por qué? Porque llueve en verano. Perfecto, llueve en verano. En cambio, la costa centro y sur es influenciada por ¿qué aguas? Es influenciada por ¿qué corriente, chicos? ¿Cómo se llama esa corriente? Peruana. El centro y sur de la costa es influenciada por la corriente peruana. Pero esa corriente peruana tiene otro nombre. ¿Cómo se le puede llamar? De Humboldt. La corriente de Humboldt. La corriente peruana, o también conocida como la corriente de Humboldt. Ya, como la corriente de Humboldt. ¿Y la corriente de Humboldt qué aguas tiene? ¿Cómo son sus aguas? Frías. Claro, pues chicos, sus aguas son frías. Pero si yo te digo que sus aguas son más frías aún, ¿por qué fenómeno? El afloramiento. ¿Qué es el afloramiento? Es la surgencia de aguas frías. O sea, las aguas son frías por la peruana, pero son más frías por el fenómeno de afloramiento. ¿Qué es el afloramiento? Cuando de las profundidades del mar
las aguas frías suben. Y cuando esas aguas frías suben, a ese fenómeno se le llama afloramiento. Es el afloramiento, el ascenso de agua fría. Profe, ¿por qué suben esas aguas frías? Esas aguas frías suben por un viento. ¿Cómo se llaman esos vientos? Los vientos alisios. Si los vientos, o llamado lo del sureste, si los alisios son muy más fuertes, suben más aguas frías. Por eso es que tu mar es más frío, por el afloramiento, que sea gracias a la intensidad del viento alisio. Ya está. Pero si yo te digo ahora que las aguas son más frías, ¿en qué estación, chicos? Dime, ¿las aguas son más frías en qué estación? Dime, chicos, ¿las aguas son más frías en qué estación? Invierno. En invierno, ¿sí o no? Por eso que en invierno del mar frío vienen unas nubes. Y esas nubes se llaman las nubes estratos. En el centro y en el sur, como las aguas son frías, vienen unas nubes, las estratos. Y esas estratos vienen de un mar frío, impulsadas por un aire frío. Y ese aire frío que se forma en el centro y en el sur se llama el anticiclón del Pacífico Sur. Y si el aire frío es seco, si el aire frío es seco. Profe, ¿y el anticiclón no te trae lluvias como el ciclón? El anticiclón te trae garúas. Y si no te viene con el nombre garúa, chicos, ¿con qué otro nombre lo conoces? ¿Cómo lo llamas a la garúa? Llovizna, ¿sí o no? Claro, chicos. Si el aire es frío, hay garúas. Si el aire es caliente, hay lluvias. Ahora sí me entiendes por qué hay garúas acá en el centro y en el sur. ¿Por qué? Por el anticiclón del Pacífico Sur, que me trae los estratos de un mar frío, ¿ya? Y no viene solo, viene acompañado de neblina, los estratos vienen con neblina y te trae ¿qué cosa? Garúa. Yo estoy más intenso en invierno. Esos estratos chocan con tu cerro, tú a tu cerro lo llamas casa, lo llamas hogar. ¿Y qué pasa con tu cerro en invierno, chicos, en el centro y en el sur? Comienza a crecer vegetación. Por eso cuando llegan las nubes estratos, en tu cerro ¿qué se forman? Lomas. ¿Esos se forman todo el año? No. Esos se forman en invierno. Ya, eso se forma en invierno. Porque en invierno se va a dar la inversión térmica. No la gradiente es por la cordillera, la inversión térmica se da en un mar frío. Ya. Ejemplo, cuando llegan los estratos, no permite que ingrese la radiación. Es como una barrera, como un techo, un toldo. Por eso que por debajo de las nubes hay neblina, hay garúa y nosotros sentimos mucho frío en invierno. Pero por encima de las nubes la temperatura es mayor. Hay calor. ¿Qué ha pasado? Que por debajo es menor y por encima es mayor. De menor a mayor. A ese fenómeno se le llama la inversión térmica. Solamente se dan en el centro y en el sur de la costa. Y como en el centro y en el sur solamente hay garúa, se dice que en el centro y en el sur su clima, ¿cómo es su clima? Es un clima llamado semicálido. Mira, el centro y sur tiene un clima llamado semicálido. Semicálido muy seco. Semicálido muy seco, chicos. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál intensifica la corriente de ¿el afloramiento o el anticiclón? Mira acá, el anticiclón es un aire caliente. Es un aire caliente que tiene ¿qué sentido, chicos? A ver, mira, este aire caliente que ves aquí, ¿qué sentido tiene? Es descendente, con sentido antihorario. En cambio el ciclón es ascendente, horario. Y cuando el aire desciende, deja arriba una zona de alta presión.
Por eso que un anticiclón, al ser una zona de alta presión, no llueve, hay garúa. Y como es un aire, te trae a la corriente peruana y te trae las estratos, porque es un aire frío. ¿Ya? Pero tu mar es rico por la corriente peruana, sí, pero es más rico todavía por el afloramiento. ¿Ya? El afloramiento es el que trae, jóvenes, las aguas frías. ¿Ya? Y el afloramiento no te la trae el anticiclón. ¿Quién te trae el afloramiento? Los vientos alisios. Esa es la diferencia. ¿Se entendió, chicos? Por ahí me dice, profe, en esas nubes serían análogamente como la cordillera de los Andes, ¿verdad? ¿Cuál nube, Niurka? ¿Ya? No, estos estratos vienen de un mar frío por el anticiclón. El anticiclón trae garúas, ¿ya? Pero en un mar frío, que chocan con las cordilleras que están cerca de la costa, llamadas estribaciones andinas o llamados cerros, y te forman las lomas. ¿Perfecto? ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Marca hasta aquí, chicos. A ver, dale, a ver. Dale, chicos, dale, a ver. Avanzamos. Arrasa con tu material. Chicos, avanzamos. Le he enviado las claves por el lector. ¿Cuál? Le he enviado las claves por el lector. Ah, ya. Ah, sí, ya lo acabo de visualizar ya. A ver, vamos marcando, chicos, vamos marcando, a ver.
Ah, acá lo sacan, ¿no? Ahí, acá lo- Ya, gracias.
A ver, chicos, continuamos con la siguiente parte. Vamos a hablar, jóvenes, ahora sobre los fenómenos climáticos que azotan cada una de las regiones. Mira, si hablamos en la parte andina, chicos, ocurre lo que viene a ser el alud. ¿Qué es el alud? Cuando hay un deslizamiento de ¿qué, chicos? Un deslizamiento de hielo. Dime, un deslizamiento de hielo, ¿tú cómo lo conoces? Como avalancha, ¿sí o no? Claro, pues tú lo llamas avalancha. Ya, pero avalancha es un término que se maneja en Europa. En el Perú se llama alud. Dime, ¿ocurrió un alud en el Perú? ¿Qué dicen por ahí? Dime, ¿ocurrió un alud en el Perú, chicos, alguna vez o no? Sí, ¿no? En Ancash, en el año 1970, jóvenes, ocurre un alud. En el año 1970, en Ancash, en la parte de Yungay, jóvenes, se cae una cornisa al Huascarán y arrasó todo un centro poblado, ¿ah? Imagínate, arrasó la ciudad de Yungay, pues, ¿no? Profe, también, ¿qué hay? Hay un aluvión. ¿Cuándo es un aluvión? Es cuando se mezcla lodo más piedra. Ya, un aluvión es cuando se mezcla lodo con roca. Profe, si se mezcla lodo más roca, es aluvión. ¿Correcto? Es un aluvión. Y, profe, ¿y se caracteriza por qué? Porque si el aluvión es de menor intensidad, ¿cómo lo conoces tú, muchachón? A ese aluvión tú lo conoces con el nombre de huaico. A ese aluvión se le llama huaico. Profe, ¿qué es un huaico? Tiene otro nombre. Algunos lo conocen como yogyas. Y un huaico es lo siguiente, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que yo te había mencionado que en la parte andina llueve? ¿Sí o no? ¿Llueve? ¿Sí o no? ¿Y qué puede pasar si llueve demasiado? Estas quebradas se cargan. Mira, se cargan con las lluvias y luego va a originar lo que viene a ser huaicos. Entonces, los huaicos, ¿dónde se dan, profe? Los huaicos se dan en las quebradas. En las quebradas. Profe, ¿y esas quebradas se activan en época de qué? En época de lluvias. Esas quebradas se activan, chicos, en época de lluvias, ¿eh? En lluvias. ¿Y en la sierra en qué estación llueve? Dime, en la sierra ¿en qué estación llueve, chicos? En la parte andina llueve lo que viene a ser, jóvenes, en verano, pues, ¿no? O sea, en verano hay huaicos. ¿Ya? Todos los años hay los huaicos, ¿ah? Todos los años. Profe, sequía. Ya te he dicho que en la parte andina, en el clima templado, llueve en verano. Y si no llueve ese verano, se llama sequía. Entonces, ¿qué viene a ser una sequía? Es una ausencia de lluvias. Ya, sequía es una ausencia de lluvias. Ya, ausencia de lluvias. Profe, si hay ausencia de lluvias, ¿qué pasa con la temperatura del suelo? ¿Aumenta o disminuye? A ver, si hay ausencia de lluvia, ¿qué pasa con la temperatura del suelo? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, ¿ah? A ver, analiza. ¿Qué pasa con la temperatura del suelo, chicos? Aumenta, pues, ¿no? Por acá me dice Rebeca, ¿por qué esas quebradas se han formado a través de los años por lluvia? Sí, claro, esas quebradas se han formado por lluvia, pero se activan cada vez que llueve, pues, ¿no? Mira, las heladas es cuando la temperatura es el descenso brusco de la temperatura bajo 0 grados. Ya, cuando las heladas, cuando la temperatura desciende bruscamente bajo 0 grados, a ras del suelo, ¿ah? A ras del suelo. Ya, a ras del suelo, chicos. Y profe, si desciende bajo 0 grados, esto lo hace en el mes de abril. Mira, de abril hasta septiembre. Ya, de abril a septiembre. Pero es más intenso que estación, chicos.
Las heladas son más frías, no te olvides, son más frías en invierno. Profe, ¿cuándo es invierno? Junio y julio. Junio y julio son más frías, ¿no? Ahí la temperatura, jóvenes, la temperatura disminuye bajo cero, ¿no? Pasa un viento frío a ras del suelo. Y como es a ras del suelo, jóvenes, ¿qué puede perjudicar? La agricultura, la ganadería. A ras del suelo, ¿quién está? La población, ¿sí o no? Mueren los niños y los adultos mayores, ¿ah? Con las heladas. Mueren de neumonía, un ejemplo, ¿ya? Profe, hay dos tipos de heladas. ¿Cuáles son? ¿Pilsen y cristal? No. Chicos, ¿cuáles son los dos tipos de heladas? Tienes una helada blanca y la otra, chicas, a ver, negro. Dime, campeón, ¿cuál es más brava? ¿La blanca o la negra? Negra. La negra, pues chicos, la helada negra, ¿no? Porque la helada negra quema cultivos, quema las plantas, mientras que la blanca forma escarcha. ¿Cómo es eso, profe? En la noche, como baja la temperatura, te forma cristales de hielo por las plantas, en la parte externa. En cambio, en el día, como también el aire es frío, es seco, ¿qué es lo que hace? Forma cristales, pero por dentro de la planta, porque adentro de la planta tiene agua, se cristaliza, y al cristalizarse en la parte interna de la planta, ya no puede recibir la radiación, ya no va a poder hacer fotosíntesis y se muere. Y se muere, chicos, ¿ah? Por esa razón que de verde pasa a negro, por no hacer fotosíntesis. Ya, es el helada negra, ¿correcto? Profe, ¿quiénes son más afectadas de heladas? Los más afectados de heladas es el sector sur de la sierra. Puno, no hay ejemplo, ¿no? Es afectada de heladas. Profe, ¿qué producto se beneficia con las heladas? El producto que se beneficia con las heladas son las papas. ¿Por qué la papa? Porque ¿qué van a hacer con la papa? Hacen chuño. Van a deshidratarla. Cuando hay heladas, lo que hacen las personas es deshidratar la papa y convertirla en chuño. ¿Ya? Esas son las heladas, ¿correcto? No te olvides, ¿ah? Cuando hay heladas, se deshidrata la papa y se hace chuño, ¿no? Perfecto. Es en la sierra. Pero en la parte amazónica también hay huaicos. O sea, huaicos puede ocurrir en la parte occidental y también en la selva. ¿La selva qué es? El oriente. Acuérdate de tu amiga, la tigresa del oriente. Aquí también hay huaicos, ¿ah? Huaicos hay en la parte oriental y en la parte occidental. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay huaicos, profe? En el lugar con pendiente llamado la selva alta. ¿Ya? En el oriente peruano, ¿ah? Inundaciones. Bueno, inundaciones ocurren en la selva baja y también en la costa norte. ¿Ya? En la costa norte hay inundaciones. ¿Por qué? Porque está cerca del Ecuador, pues. Cerca del Ecuador hay lluvias y hay inundaciones. Profe, ¿son los únicos fenómenos en la selva? No. También puede ocurrir, jóvenes, también puede ocurrir. A ver, mira, también puede ocurrir lo que viene a ser el friaje. ¿Qué es el friaje? Es cuando viene a ser el descenso de la temperatura. El descenso brusco de la temperatura. ¿Y por qué desciende la temperatura? Porque ingresa un aire frío. ¿Y ese aire frío de dónde proviene, profe? De la Antártida. A ver, profe, ¿cómo ingresa el aire frío de la Antártida? Así, mira, campeón. Yo te he dicho que cerca de los polos, ¿puedo verlo por acá, por favor? Cerca de los polos hay un aire frío. ¿Y ese aire frío cómo se llama? El anticiclón del Atlántico Sur. Está en este lado, es el anticiclón del Atlántico Sur. En este lado es el Pacífico. ¿Y el anticiclón qué aire era? ¿Ascendente o descendente? ¿Un anticiclón qué aire era? A ver, dime. Descendente. Descendente. Era un aire descendente que tiene ¿qué sentido? ¿Horario o antihorario? ¿Qué sentido tiene?
Antihorario. Y como tiene un sentido antihorario, ¿qué deja? Una zona de alta presión. Es un anticiclón, alta presión, en cambio un ciclón es de baja presión. ¿Ya? Entonces aquí abajito está la Antártida. Mira, la Antártida. Entonces, profesor, de esa Antártida ingresa un aire frío. Mira, ingresa un aire frío. Ingresa por Brasil. No, los brasileños dicen muy tu frío. Y llegan a Perú. Llegan en el sur del Perú. Como ingresa por el sur del Perú, a ese fenómeno, aparte de friaje, ¿cómo se le llama? Surazo. Ingresa por Madre de Dios, por el oriente peruano. Entonces, vamos acá. Voy a leer un poquito. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Un friaje. También al friaje, ¿cómo se le llama? Surazo. ¿Y qué es el surazo? El surazo viene a ser el descenso de la temperatura. ¿Y por qué desciende la temperatura? Porque ingresa aire frío de la Antártida. ¿Y por qué ingresa ese aire frío de la Antártida? Ingresa por el anticiclón del Atlántico Sur. ¿Qué, profe? El friaje solamente desciende, la helada es bajo cero. Acuérdate, ¿ah? Ejemplo, ¿dónde se da friaje? Friaje se da en Madre de Dios. En Madre de Dios la temperatura es de 35 grados y si ese momento desciende a 13 grados, ¿qué estaría pasando? El friaje. Aparte de que desciende a 13 grados, ¿qué más va a generar? El friaje origina lluvias torrenciales. O sea, cuando hay friaje también llueve, ¿eh? Imagínate, va a llover, ¿eh? Por eso es que los mata, ¿no? Porque el aire va a ser frío y encima va a llover. Cuando la selva está acostumbrada a las lluvias, pero con aire caliente. Los mata, se mueren, ¿eh? Friaje en la selva y heladas en la sierra. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? A ver, confírmame. O sea, la latitud interviene bastante también, ¿ah? ¿Por qué hay friaje, chicos? Porque la selva sur está más lejos del Ecuador. Si yo te pregunto, ¿por qué hay heladas? ¿Por qué hay heladas? Porque la Sierra Sur está más lejos del Ecuador. O sea, la altitud y la latitud interviene bastante en lo que vienen a ser las heladas. Por eso es que el sur siempre es el más afectado por heladas. Por eso es que el sur es afectado por friaje. ¿Por qué? Porque están lejos del Ecuador. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Y para retirarnos, chicos, tenemos el niño y la niña. A nivel mundial se le llama ENSO, el niño de oscilación sur. Te pregunto, ¿cuándo es el niño? Se le llama el niño cuando aumenta la temperatura del mar. ¿Y cuándo se le llama a la niña? Cuando baja la temperatura del mar. Profe, para que aumente o disminuya la temperatura del mar interviene el alisio. Tiene otro nombre, los vientos del sureste. El alisio interviene en la selva llevando a las nubes, trasladando precipitaciones, trasladando nubosidad, pero el alisio también interviene en la costa, generándote el niño y la niña. ¿Cómo es eso? ¿Tú te acuerdas que yo te dije, jóvenes, que si el alisio es tan fuerte, podían subir las aguas frías? Si el alisio es tan fuerte, pueden subir las aguas frías. ¿Y cómo se llama ese fenómeno? A ver, dime en el chat. Si el alisio es fuerte, pueden subir las aguas frías. ¿Cómo se llama, chicos? El afloramiento. Entonces, si el alisio es muy fuerte, va a haber más afloramiento. Y si hay más afloramiento, tu mar va a ser más frío. Entonces, chicos, ¿cuándo se da la niña? Cuando se intensifica
cuando se intensifica el alicio. Y el alicio se da cuando se intensifica, mira, cuando el alicio esté intenso, baja la temperatura del mar. Y si baja la temperatura del mar, te da la niña. Pero cuando el alicio se debilita, no van a poder subir las aguas frías. Y si no suben las aguas frías, tu mar se calienta. Y si tu mar se calienta, te da el niño. Ambos fenómenos tienen lado positivo y tienen consecuencias negativas. Ejemplo, el niño, si tu mar se calienta, va a llover. Ya, entonces una consecuencia negativa sería lluvias. Mira, una consecuencia serían las lluvias torrenciales en la costa. ¿Pero en qué parte de la costa va a llover más? Dime, chicos, ¿qué parte de la costa va a llover más? La costa norte. Se va a inundar, ¿ah? Profe, otra cosa negativa, que hay un producto que se perjudica. Como va a llover un montón en Piura, hay un producto que se perjudica. A ver, ¿quién se perjudica? Disminuye la producción de algodón. Disminuye la producción de limón. Por eso que cada vez que hay el niño, ¿qué pasa con el precio del limón? ¿Sube, sí o no? Profe, otra consecuencia negativa. A ver, otra consecuencia negativa sería que va a ocurrir sequías. ¿En dónde, profe? En la sierra centro y sur. Otra consecuencia, baja la producción de algodón y limón. ¿Ya ves? ¿Cuáles son los vientos del este? Los vientos del sureste, chicos. Los vientos del sureste se le llama. No el este, los vientos del sureste se le llama, ¿ya? O como tú lo quieras llamar, ¿no? Los vientos del este, pues, ¿no? Del este o del sureste. Son los alisios. Del este o del sureste. El sureste, porque viene del sur, pues, ¿no? Porque hay alisios del norte. Se le llaman los vientos del noreste. O también llamados los vientos del este porque vienen del este, pues, ¿no? Más exacto, sureste. ¿Correcto? Vuelvo por acá, por favor. Ya, sureste o oeste, ¿no? Pero para ser más exacto, en el Perú pasan lo del sureste, pues, ¿no? Porque el Perú está en el sur. Profe, otra consecuencia negativa. A ver, otra consecuencia negativa, chicos, sería daños en la infraestructura. Claro, y la infraestructura como carreteras, daño a los reservorios, porque como va a llover bastante van a colapsar. Dicen diferencias entre huaico y aluvión. Ah, ya, chicos, es lo mismo. Huaico y aluvión es lo mismo, es lobo marroca. La única diferencia que si el aluvión es de menor intensidad se le llama huaico. El huaico es un aluvión, pero de menor intensidad. ¿Correcto? El huaico es un aluvión, ¿ah? ¿Estamos? Confírame. Sí, ¿no? Ya está, chicos. Aluche es hielo, pues, ¿no? Deslizamiento de hielo. A ver, profe, consecuencia positiva. Otra consecuencia negativa es que emigran peces. ¿Qué peces se van de nuestro mar? ¿Los peces de agua fría o los peces de agua caliente? ¿Qué peces se van? A ver, si tu mar se calienta, ¿qué peces se van? Los peces de agua fría, ¿sí o no? ¿Se van? La anchoveta se va. Y algo positivo, como va a llover un montón, jóvenes, como va a llover un montón, se recarga el acuífero. Ya se recarga el acuífero. ¿Qué es el acuífero? Las aguas subterráneas. Profe, reverdecen los bosques. Reverdece, jóvenes, los bosques secos. Claro, los bosques secos van a estar verdecitos.
Profe, otro positivo, aumenta la producción del arroz. Ya. Profe, ¿qué más? Reverdecen los bosques secos, ¿no? A ver, otra consecuencia positiva, ¿cuál sería, chicos? Nada más, chicos. Se van a comenzar a formar lomas. Es el niño, tiene consecuencias negativas y positivas. En cambio, la niña, si tu mar se enfría porque hay más afloramiento, dime, ¿qué pasa, chicos? Tu mar se enfría, va a haber más o menos fitoplancton. ¿Qué dicen ustedes? Si tu mar se enfría, hay algo positivo, que hay más fitoplancton. Y si hay más fitoplancton, chicos, ¿qué hay? Más fitoplancton, hay mayor riqueza marina. Hay mayor riqueza ictiológica. ¿Ya? Algo negativo, que si tu mar se enfría, todo el mar se enfría, incluido el mar del norte, que es caliente, y al enfriarse el mar caliente, el mar del norte, que es caliente, se pierde el arroz, se pierde el algodón. Entonces, al enfriarse ocurre sequía, pero sequía en la costa norte. Mira, profe, si tu mar se enfría, jóvenes, van a ocurrir lluvia en la costa, va a haber sequía, pero en la sierra va a haber lluvias torrenciales. En la sierra. ¿Ven la diferencia? Con el niño, lluvia torrencial en la costa norte. Con la niña, lluvia torrencial en la sierra. ¿Ves? Es lo contrario. Con el niño hay sequía en la sierra, con la niña hay sequía en la costa. ¿Se entendió? ¿Sí? Confírmame. ¿Se entendió, jóvenes? Te he hecho ese cuadro para que me entiendas perfectamente. Claro, es facilito, Juan. Has tenido que aprender geografía recién ahora. Ya, chicos, a ver, ¿puedes avanzar hasta aquí? A ver, avanzamos, chicos, avanzamos. El niño sucede en un promedio de cada 7 años, pues, ¿no? O sea, cada 7 años se repite, es cíclico, pero no es con la misma intensidad, ya varía. El que sí es todos los años es las heladas, los huaicos, eso se dan todos los años, ¿ya? Claro, pues cuando sea el cambio climático aumenta la temperatura, ¿sí o no? Y al aumentar la temperatura, también aumenta la temperatura del mar. Claro, chicos. Ya, o sea, con el cambio climático, los fenómenos del niño van a ser más recurrentes. Vamos marcando, chicos, estoy 10 minutos, marcamos.
Ya Rebeca me está lanzando sus claves. A ver, está bien, está bien. A ver, chicos. 5 minutos más. A ver, avanzamos. A ver, chicos, avanzamos. Marcamos, chicos, a ver, 5 minutos más.
A ver, chicos, comenzamos. A ver, vamos a ver qué tal nos va. A ver, chicos, pregunta número 1. Claves. Y aquí voy a colocar ya claves. A ver, chicos, pregunta número 1. ¿Qué marcarías? 1. ¿Qué factores intervienen en el clima semicálido muy seco, que es el centro y el sur, y en el clima frígido, que es la parte andina, ¿no? ¿Qué clima influye? ¿Qué factores influyen, chicos? Ahora voy a traerle esto, ya he cargado algo, a ver. Aquí están marcando, a ver. La A me dicen por ahí, avioncito. Perfecto, chicos, están estudiando, ¿no? Está bien, está bien. La doctora me ha dicho que están estudiando. Está bien, chicos. Perfecto, Sara. No, Rebeca por ahí. Correcto. Héctor también, ¿no? Avión. 2. 2, chicos, la 2. De aquí vamos a hacerlo. A ver, aquí sí, aquí bajito. De aquí vamos a hacer las claves, ¿ya? A ver, chicos, 1. Ya está, ¿no? 1 me han dicho avión. Correcto. 2. A ver, 2, chicos. La 2. Obviamente hacemos nuestros códigos, dice. La 2, chicos. 2 es besito. Uy, increíble, ¿ah? Sí, chicos, 2 es besito. Perfecto. Uy, estamos bien, ¿ah? 3. ¿Qué es la inversión térmica? A ver. En su formación interviene la corriente peruana. La 3, a ver, la 3. Verdadero. 2. Genera el descenso de la temperatura sobre los estratos. No, es debajo, ¿no? Debajo, chicos. Y la 3, todo el año. Sea todo el año, falso, solamente en invierno, chicos. La clave es 3, casita. Correcto. 4. Te preguntan sobre el fenómeno del Niño. Te dice si tiene consecuencias positivas y negativas. ¿Eso es cierto? ¿Verdadero, no? Sí. Pero ¿por qué sería cierto? A ver. Profe, sí, porque por ejemplo, mientras que los peces de agua fría migran, ingresan especies de agua caliente, pues, ¿no? Porque tu mar se calienta, ¿no? Perfecto, por ahí, Niurka, Barbie, Moreno, por ahí, ¿no? Sara, Alexandra, correcto, ¿no? Es enanito. 5. En Lima, dice que se va de Lima a los valles interandinos, o sea, se va a la parte andina, a la sierra. La mejora de salud de los capitalinos se apoya en que los valles, ¿cómo es el clima, chicos? Templado, pues, chicos, ¿no? Uy, correcto, estamos bien, ¿ah? 5, casita. 6. Dice que se cristalizan
los tejidos de las plantas. Se cristalizan al interior de las plantas, ¿no? Si se cristalizan en la parte interna se llama helada negra. Avioncito. Y cuando hay heladas, el que se beneficia, ¿qué es? ¿Qué hacen, chicos? Van a deshidratar la papa y van a obtener el chuño, pues, ¿no? A ver, 7. Te dice lo que no corresponde al friaje. Ojo, lo que no corresponde, te dice, a ver, la 7, lo que no corresponde, afecta a países como Perú, Ecuador y Colombia, falso. ¿La temperatura desciende por debajo de cero? No, cuando es por debajo de cero es helada, no es friaje. Entonces lo falso sería 1 y 2, ¿no? La clave es besito. 8. Sobre lo huaico, ¿son aluviones de baja intensidad? Verdadero, si es correcto, chicos, son aluviones de baja intensidad. La 8, a ver, la 8. 8. ¿Se producen tanto en el flanco occidental andino como en el flanco oriental? Sí, verdadero, ¿no? Tanto en la sierra como en la selva, ¿no? Si es correcto, chicos, correcto. Vamos bien. Ya. A ver, se produce, ya está, ¿no? Se presenta en cualquier época del año, falso, solamente se presentan en verano. ¿Son llamados avalanchas? No, avalanchas en la luz, falso. Y la clave sería 8, avioncito. 9, perfecto, Line, perfecto. 9, sequía. Cuando hay sequía, se caracteriza por qué? La temperatura alta del suelo, ¿no? Que te va a generar una desertificación que viene a ser por la aridez del suelo, ¿no? Avión. 9, avión. Perfecto, Niurka. 10. Sobre la inversión térmica, a ver, te preguntan sobre la inversión térmica, chicos. La inversión térmica. Habla, dime. ¿Por qué se da la inversión térmica? ¿Con la llegada de qué nubes? A ver, la inversión térmica por aquí. Nicole me dice la C, Sara la C, Niurka la C, Alexandra la C. Claro, la inversión térmica se da, chicos, cuando se da en la corriente peruana, en la corriente fría que te posibilita las nubes de estrato, ¿no? A eso súmale el anticiclón del Pacífico Sur. La clave es casita. Y 11, última, 11. Te preguntan sobre las heladas, chicos. ¿El exceso de lluvias? No, las heladas no hay exceso de lluvias, falso. ¿El descenso brusco de la temperatura a nivel del suelo? Sí. Verdadero. ¿La masa de aire cálido de la Antártida? Falso, pues, ¿no? Su origen es producto de la interacción de viento, altitud y relieve. Verdadero. ¿Se presentan dos tipos de helada, blanca y negra o no? Sí. Verdadero. La clave es enanito, chicos. Correcto por ahí, ¿no? Correcto. Line, por ahí Vladimir, Amy, Alina, ya Alexandra, Niurka, Sara, Nicole. Perfecto, chicos. Bueno, chicos, se hizo todo, jóvenes. Espero que me hayas entendido. Aquí nos vamos a quedar, campeón. Nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿ya? Cuídense, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense.